Bueno, cero, vamos de nuevo. 3, 2, 1, y va. ¿Cómo están todos? Bueno, los saludamos desde nuestras casas. Quien les habla Juan Pablo y seguramente en pantalla ahora vamos a dar la palabra a Gretel y a Belén. Estamos de verdad muy contentos de compartir un tiempo especial desde nuestras casas, un mensaje diferente porque sabemos bien que estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de resurrección, y hay muchas personas que, bueno, lo simbolizan con huevos de Pascuas, con conejos, con algún tipo de religiosidad. Y justamente hoy vamos a abocarnos al tema de la plenitud, qué es lo que sentirse pleno, bajo qué parámetros, qué es lo que nos está influenciando para sentirnos realmente plenos y cómo tomamos diríamos, homenaje, recuerdo sobre la vida de Jesús y su resurrección en nosotros, qué significa la resurrección en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en cada área, si realmente estamos sintiéndonos plenos. Estamos compartiendo este espacio con cada uno de ustedes, felices, y el tema es desafiante porque habla justamente de la plenitud hoy, cómo vivir plenos hoy, ¿no, Belén? Sí, buenos días a todos acá desde Argentina. Salió un sol radiante, hoy es sábado. Estamos de alguna manera en la ya tercera fase de la cuarentena, ¿no? Sería. Es la tercera extensión acá en Argentina. Bueno, quería compartirles hoy una palabra especial que está en el libro de Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 6 en adelante, pero quiero detenerme un poquito en el versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, cuando dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿qué es estar pleno en Jesús? Justamente cuando habla de que ya fuimos circuncidados, parte de nuestro pasado, nuestra vieja manera de pensar, de vivir, quedó totalmente sepultada en esa cruz. Cuando muchas de las personas hoy están celebrando la resurrección, la realidad es que la resurrección es nuestra. Nosotros ya estamos resucitados con Cristo hoy. Fíjense también uno de los pasajes del libro de Colosenses, que dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Y cuando habla de los espíritus que gobiernan este mundo, vamos a llevarlo a la práctica, algo mucho más real. En este momento estamos viendo tiempos de temor, de paranoia. Son los espíritus que gobiernan, que por momentos contracturan, por momentos paralizan, por momentos no te dejan ver con claridad qué decisión buena tomar. Sobre todo para la parte gobernante, que tiene tantos temas que tiene que abordar y de alguna forma complacer a todos, ¿no? Una generalidad. Pero claramente estamos viviendo un tiempos de temor. Y acá Dios nos está diciendo que cuando Jesús entregó su vida por nosotros en esa cruz, la entregó por toda la humanidad, ocupó ese lugar único de dolor, para llevarse todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras dudas acerca del futuro y de la vida, porque Él es la vida eterna. Pero cuando Jesucristo resucitó, eh, habiendo dejado su sangre derramada en esa cruz y sobre la tierra, lógicamente nosotros pasamos a pertenecer a ese cuerpo, a Jesucristo, ¿no? Y cuando decimos pertenecer, ya pasamos a ser uno, porque cuando Él resucita, de alguna manera nos promete estar con nosotros, Él dejando ese cuerpo físico para estar en un cuerpo espiritual. ¿Y de qué manera? A través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es la conexión, el medio para que nosotros podamos sentir a Dios, a Jesucristo, que son una, ¿no? Una persona, en nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que
no deberíamos ser sometidos ni gobernados por ningún espíritu de temor, por ningún espíritu de duda de qué va a pasar mañana, sino estar confiados día a día. O sea, no hay que estar atrapado en lo que va a ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes, sino estar poniendo justamente nuestra fe y confianza en Dios de que cada día tiene su afán y que cada día vamos a encontrar la puerta, la salida exacta, correcta para poder avanzar. Bueno, eso que estás diciendo vos, Juan Pablo, toda vez que nosotros dejamos de confiar o tenemos un temor en nuestro corazón, automáticamente estamos invalidando el pacto. ¿Por qué hay un pacto? Hay un pacto de amor, ¿no? Es un acuerdo a través del cual Dios reconcilió a la humanidad a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de felices Pascuas o esta resurrección, Él lo hizo para que estemos teniendo una vida vivificada, una vida en plenitud en el aquí y ahora, y no tanto con la noción de esperanza, sino con el presente. Y a mí me recordó como Juan Pablo habló recién del espíritu. En la historia que es archiconocida, pero lo vamos a recordar, solamente en San Juan capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús le responde a Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Sí. Sí. Entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claro. Entonces, acá lo que está diciendo que de agua, bueno, nos hemos bautizado, algunos por una iglesia cristiana, otros por iglesia católica, lo que sea, pero del espíritu, ¿qué quiere decir del espíritu? El que no naciere del espíritu. Esto hay que ambientar un poco a los que nos están escuchando, porque nacer del espíritu, un poco lo que recién explicó Juan Pablo, ¿no? Sacarse tu espíritu de temor, quitarse viejas vestiduras que tienen que ver con la carne misma, o sea, no tienen que ver con... uno no nace con esos espíritus pueden venir o de afuera o pueden ser generacionales, pueden ser de generación en generación, no es que vos nacés maldecido, o hay gente que dice, bueno, esto no me sale, ¿cómo lo puedo resolver? Y precise como si una mano negra o como una fuerza te haya llevado hacia ese lugar. Justamente Dios, en esta etapa nueva que nos está ocurriendo, que estamos dentro de casa, el hecho de hablar de estar con uno mismo encerrado, a veces en familia o a veces solo, como por ejemplo en mi caso, me ayuda a conocer un poco más lo que Dios pretende y quiere de mí cuando yo tenga que salir al mundo exterior. ¿Con qué palabra voy a salir? ¿Con esperanza, con fuerza? Y hay algo importante uno que tiene que saber, cuando vieron ustedes bien, saben que cuando se habla de energías, de vibraciones, nosotros emitimos constantemente vibraciones y de lo que nosotros pensamos, nosotros recibimos. De lo que pensamos de nosotros y hacia los demás es lo que vamos a traer. A veces nos preguntamos por qué nos sale esta circunstancia mala, como decía recién Belén, por qué recibí esta maldición o por qué no puedo arrancar ahora que las cosas estaban bastante ordenadas, encasilladas, por qué hay una traba, se me cierra la puerta antes de comenzar. Bueno, ahí tiene que ver un poco con entender que nosotros generamos vibraciones en el ambiente. Nuestro ambiente que nos rodea, que no lo vemos, constantemente está activo, ¿sí? Y si nosotros nos alimentamos, y ahora te voy a dejar la palabra, Gretel, para que lo continúes, si nosotros nos alimentamos de la buena, de lo bueno, de lo puro, de lo que es santo, diríamos, yo lo encuentro con la palabra de Dios, lo encuentro con la Biblia a diario, es como un espejo hacia mí, siento que esa palabra cuando ingresa a mi vida no vuelve vacía, ¿sí? Es como una semillita que uno planta y que germina y que después da una buena cosecha. El secreto es dónde está puesta nuestra confianza, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿Cuántos tipos y qué tipo de pensamientos atraviesan nuestra mente las 24 horas durante el día? Si son pensamientos de inestabilidad, inseguridad económica, inseguridad respecto a que salgo a la calle y me puedo contagiar, por supuesto todos tenemos que estar respetando la cuarentena, pero la paura, el temor que nos puede llegar a paralizar y esa serie de pensamientos que colisionan nada más y nada menos que con el espíritu de la resurrección.
toda vez que nosotros tengamos pensamientos nefastos, pensamientos oscuros, pensamientos apegados a la tiniebla, o mejor dicho, alejados de la luz, que es lo mismo, estamos invalidando ese pacto. Y ese pacto se llama, hoy la resurrección tiene que hacerse carne en nuestras vidas. No es una celebración conmemorativa simplemente, sino es cómo estamos caminando en esa resurrección. ¿Han resucitado todas las áreas de nuestras vidas o todavía hay áreas de nuestras vidas ligadas a la inseguridad, a la desconfianza, al temor, al prejuicio, a la falta de perdón, que hace que de alguna manera descalifiquemos eso que ya hizo Jesús en la cruz por nosotros? Lo que es la fe, porque hoy también es un día de fe, porque recién Gretel vos hablabas de la resurrección, es la resurrección y después la fe para creer de que resucitó, digamos, ¿no? Salió de ese lugar de postración. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús en 3 días? ¿Qué les parece a ustedes que hizo durante esos 3 días? Que por qué al tercer día resucitó y no resucitó en el quinto día. Es una pregunta teológica y claramente para los que leen la Biblia asiduamente comprenden que Jesucristo vino para cumplir una profecía. La Biblia, para los que no saben, tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, Dios se comunicaba ante la humanidad, sobre todo ante los judíos, su pueblo escogido, digamos, a través de profetas, de reyes, bueno, líderes, etc. A partir del advenimiento de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo vino puntualmente a cumplir las profecías que se habían adelantado en su momento, que iba a venir el Salvador del mundo, que iba a entregar su vida, que lo iban a querer condecorar como rey, y que se iba a traer la paz, iba a traer la libertad al pueblo judío. Bueno, la realidad es que Jesús puntualmente en esos 3 días de muerte y resurrección está cumpliendo lo que se estableció como Dios quiso mostrarlo en ese antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Pero claramente, luego en el tercer día, cuando los que saben bien la Escritura saben que Él descendió al infierno, y ahí rescató y recuperó las llaves del infierno, obviamente las tenía, no las tenía Él, digamos, las tomó y arrastró con Él, se llevó con Él a esas almas que habían creído en aquellos profetas que hablaban de un Dios vivo, que hablaban de un Mesías. Así que en ese tercer día no solamente rescató esas almas, se las llevó al cielo, sino también venció a la muerte. Y cuando venció a la muerte, nosotros pasamos a también vencer con Él la muerte. Por eso nos habla Él de la vida eterna. A partir de la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos disfrutar de esa vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que uno puede recibir la vida eterna? Bueno, simplemente no se trata de hacer buenas obras, no se trata de dar limosnas, no se trata de ir a iglesias, no se trata solamente de hacer caridad. Se trata simplemente de abrir tu corazón, un corazón sincero, a sabiendas de que el mundo que tenemos hoy es un mundo que no te da alternativas, no te da salidas. Pareciera hoy con la cuarentena que todos, con este tipo de virus, pareciera que todos hoy somos iguales. Y por más rico que sea y por más millones que tenga o pobre que yo fuera, todos estamos al alcance de padecer esta situación. Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo, ahí tenemos un plus, una diferencia, porque sabemos que no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte deja de existir, sabemos que somos eternos y que nuestra vida está esperando para, ¿no? Nuestra alma está siendo redimida, sabiendo que vamos a tener una vida mejor aún cuando todo este mundo pase. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es luz. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, esa luz ya está con nosotros. El reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios está en nosotros. Nosotros estamos caminando en ese reino de Dios. ¿Para qué la crucifixión? ¿Para qué la resurrección? Creo que en este día tendríamos que ser capaces de identificar situaciones quizás del pasado, no resueltas, relaciones tóxicas, espíritus que todavía siguen siendo mochilas en nuestras vidas, que nos han marcado, y hay que llevarlos nada más y nada menos que a la tumba. Y cuando hablo de la tumba, que es un lugar simbólico, también es un lugar espiritual,
Porque si hablamos de la resurrección, tenemos que, vuelvo a decir, ser capaces de identificarlos y sobreponernos a esa situación, dejarlo literalmente atrás y soltar esa situación. Entonces ahí es cuando hablamos de la resurrección, cuando llevamos ese dolor, situación que todavía no pudimos terminar de, digamos, de digerir en nuestro ser interior, somos capaces de dejarla en el pasado, en esa tumba, y automáticamente morimos a ese viejo yo. Entonces, resucitar es identificar ese pasado, soltar ese pasado y nacer a una vida nueva. En esa vida nueva es donde estamos caminando en el reino de Dios, no hablando tanto de la esperanza, sino de la plenitud hoy. Por eso arrancamos hablando de Colosenses, capítulo 2, cuando dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no es una parte. No es que hay una parte de tu vida que no está caminando en victoria. Toda la plenitud de la deidad. Y si hay algo que aún no está caminando en plenitud, es donde tenemos que hacer el check, como quien dice, la revisión, morir esa área de nuestras vidas que todavía queremos controlar nosotros y saber entregársela a Dios. Yo te leo un pasaje de un libro muy interesante que habla sobre la diferencia entre lo bueno y lo verdadero. La escritura es útil justamente para enseñarnos lo que es verdadero y lo correcto. La palabra de Dios terminó siendo hoy, y la antigüedad también, una guía para que nosotros pudiéramos tener, es como si fuera un diccionario, digamos, de preguntas y respuestas, digo, palabras que no conocemos, formas de vida que no vienen con nosotros, a veces nos vienen a nivel cultural. Y Dios nos ayuda a partir de la palabra, como si fuera un espejo, reflejo, a poder encaminar nuestra vida. Y como hablabas recién, Gretel, y ahora te dejo la palabra, Belén, para terminar, el tema de la luz y las tinieblas. ¿Cuántos sabemos que tenemos oscuridad en algunas áreas de nuestra vida? No hace falta que vayamos siempre al tema del temor, que es algo muy común y recurrente para todos. Miedo a enfermarme, miedo a morir, miedo a dar un disgusto a alguien, miedo a perder a la persona que amo, miedo a que no me perdonen. Eh, Justamente cuando hablamos de Dios, la resurrección y la vida, y que la vida de Jesucristo ya está en nosotros a partir que lo aceptamos y entendemos que Él murió por ese motivo, para darnos esa vida eterna, nosotros dejamos que la luz de Dios habite en nosotros y que permanezcamos en luz. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que somos luz? Simplemente es como cuando uno toma el ejemplo gráfico de estar de noche, la luz apagada en tu habitación y solamente encendemos una lamparita. Esa luz, ¿qué hace? Genera, ¿no? Se proyecta en medio de las sombras y eso hace que todo lo que está alrededor lo podamos ver. Entonces, cuando uno es luz completamente en todas las áreas de nuestra vida, obviamente vamos a irradiar hacia el exterior. Vamos a iluminar lo que no se ve, vamos a poder entender lo que no entendíamos antes. Entonces, si hay áreas que nuestra alma sufrió porque hemos venido así por diferentes circunstancias, sean familiares, económicas o lo que fuera en nuestra actualidad, al dejar a Dios entrar en nuestra vida, obviamente todo lo que está oscuro, todo lo que está confundido, todo lo que no nos está dando la libertad de ser lo que debemos ser, bueno, todo eso sale a la luz completamente, porque quien trae la luz a nosotros es Dios, es Jesucristo, a través de esa muerte y resurrección. Entonces ahora entendemos que Él nos va a dar no solamente esa luz, sino esa vida, y esa vida en abundancia. Esa vida en abundancia va a generar vida en abundancia a los demás, porque vamos a transmitir, a contagiar como si fuera un perfume, de largo alcance, digo yo, ¿no? No es que termina la luz en mi puerta de mi casa, sino en el lugar donde me muevo, donde habito. Entonces la gente, el ser humano naturalmente necesita recibir palabras de esperanza, recibir palabras de amor, recibir palabras de alegría, de buenos consejos, porque estamos constantemente atacados. Vivimos en un mundo rodeado de negatividad. No hace falta que le digamos, encendemos en los noticieros, veamos los periódicos, nos encontramos con amigos, siempre hay algo negativo. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar todo eso? Bueno, con esta cuarentena especial, con este tiempo de resurrección, creo que es el mayor propósito que nos quepa en este momento es conocer un poco más lo que Jesús significa y representa a nosotros, que termina siendo el agua de vida, ¿sí? Ese alimento que perdura y que permanece, que da fruto. Y para finalizar, para aquellos
qué bueno que este tiempo sirve justamente para empezar a conocer un poco más lo que Jesús hizo como ejemplo, ¿no? Porque siempre hablamos de ejemplos de personas, de próceres, de líderes sociales, eh, de mujeres líderes, pero bueno, Jesús es un ejemplo de vida. ¿Cuál es nuestra frecuencia y cuál es la frecuencia que hay en el cielo? O sea, ¿qué es lo que los ángeles escuchan de nosotros? ¿Qué es lo que ellos oyen como sonidos, ¿no? Muchas veces eso se habla cuando vos tenés la oportunidad de orar. Lo que sucede es que los ángeles, aunque te parezca raro y no los veas, ellos sienten cuando vos oras con miedo o con fe. Y ese momento, esa postura de oración, que está en el sonido de nuestras palabras, en la frecuencia de nuestra voz, llegan retransmitidas a las ondas del cielo como temor o como fe. Ahora, lo más curioso es que si llegan como temor, sigue tu vida igual, como siempre, con el problema o con la situación que estás pasando. Pero si esas ondas, ese sonido de la voz, esa frecuencia llega con fe, los ángeles pueden bajar a la tierra, aunque no están permitidos, porque sabemos que en la tierra lastimosamente está Satanás. Pero bueno, bajan excepcionalmente porque escucharon la fe y vienen a ayudarte. Entonces está en vos cómo reproducís el sonido de tus palabras para que lleguen con la fe necesaria y para que los cielos no sean más de bronce y para que el cielo se abra y permita que baje 1, 2, 5, la cantidad de ángeles que sean, para ayudarte en esa necesidad. Entonces está en nosotros, en este tiempo de silencio, empezar a irradiar del sonido de nuestras palabras más fe que nunca, yo diría. Porque si vos no hablas con fe, te voy anticipando que la próxima temporada va a ser peor de la que estás pasando. Estamos pasando un tiempo histórico. Desde toda la creación de la humanidad, esta es la segunda vez en toda la historia de la humanidad que pasamos las Pascuas encerrados. La primera fue en Egipto, cuando estaba pasando el espíritu de muerte por los primogénitos. Y todo el pueblo de Dios se encerró en sus casas y celebró la Pascua. Y marcaron con sangre los dinteles de las puertas como señal para que cuando pasara el espíritu de muerte, de peste, pasara de largo en aquellos hogares que estuviera la marca de sangre. Esa marca de sangre hablaba también de un pacto, ¿no? De una consagración, familias unidas, consagradas, orando. Y ahora, por una cuestión de aislamiento forzado, se está repitiendo esa situación porque hay un espíritu que está deambulando por las calles. Como mencionaba Belén, el contagio no se da en el aire, el contagio se da por el contacto social, el contacto humano. Entonces, esta situación forzada de aislamiento compulsivo, como si estuviéramos recluidos cumpliendo una especie de prisión perpetua, privados de nuestra libertad, que es uno de los derechos individuales más sagrados para el hombre, tiene otro revés. En el encierro, encontrar la libertad. En el cautiverio, encontrar la salida. ¿Y cuál es la salida? Romper el cautiverio mental, romper el cautiverio espiritual. Porque antes estábamos libres, pero había cautividades mentales. Y ahora estamos cautivos físicamente, pero hay libertades espirituales. Así que estas Pascuas nos encuentren con esa resurrección y esa plenitud de vivir en Cristo hoy. Que Dios les bendiga. Bueno, los saludamos desde acá, desde nuestras casas, y esperamos que este mensaje haya sido gratificante para ustedes. Solamente es abrir nuestro corazón y creer que Dios realmente es real, que está con nosotros, que no es algo intocable, sino que está dentro nuestro, y que podemos experimentar una vida de esperanza, de fe, completamente distinta, donde nos tenemos que enajenar y liberar de todo lo que el mundo exterior nos termina, quiere interrumpir o cerrar puertas que nosotros no queremos abrir, ¿no? Puertas que estamos deseando que se abran. Les mandamos un abrazo grande, gracias por compartir este espacio, y bueno, los abrazamos de acá, desde nuestra casa, de nuestra morada. Un beso Dios enorme les para bendiga. todos. Chao, bendición. Chao.